Bien, hermanos, como sabrán, nos corresponde Hebreos y vamos a ir al capítulo 3 de esta epístola, que es el capítulo que nos corresponde el día de hoy, en donde vamos a reflexionar en torno a lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Así que Hebreos capítulo 3, para que usted lo pueda buscar y leemos todos juntos de forma alternada la palabra de Dios. Así que a medida que usted lo vaya encontrando, yo le pido que se ponga en pie y así nos disponemos a leer. Hebreos capítulo 2, así que les doy los últimos segunditos para que lo busquen y con eso iniciamos. Creo que están todos de pie, así que vamos a iniciar entonces de forma alternada y leemos todos juntos el 19. Dice así: Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es el cielo en la que lo constituyó, como también lo fue Moisés, Dios de la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuánto tiene mayor honra que la casa, él que la hizo. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo montó sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el regazo de la esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre anda pagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del corazón. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los de ¿No fueron todos los que salieron de Egipto como mandados Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Todos juntos. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Tengamos un momento de oración, hermanos. Señor, te damos las gracias en esta tarde por tenernos reunidos para poder adorarte en tu día, poder alabarte, poder cantar, Señor, poder ofrendar, poder orar, poder pedir perdón por nuestros pecados, Señor, interceder por otros hermanos, por nuestro país. Te pedimos, Señor, que ahora que hemos leído tu palabra, hemos escuchado tu palabra, Señor, que tú nos guíes, que tú nos acompañes, que tú, Señor, vayas guiando nuestro entendimiento a través de tu Santo Espíritu para poder comprender tu palabra, Señor, entender lo que tú estás diciendo para poder aplicarlo en nuestras vidas, Señor. Te pedimos tu bendición, ayúdame, guíame, Señor, guía a la congregación también y que todos podamos ser edificados a través de tu palabra. Te pedimos todo esto, en el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Tomen asiento, hermanos.
Yo creo que todos los que están familiarizados con las historias bíblicas, las historias del Antiguo Testamento sobre todo, recordarán la historia de los 12 espías. No sé si se acuerdan de estos 12 hombres enviados a las fronteras de estas ciudades para ver cómo eran la tierra que iban a conquistar. No sé si recuerdan esa historia. Está en Números 13, capítulo 13 y 14, en donde vemos que el Señor ordena a Moisés mandar a 12 personas, 12 hombres, uno de cada tribu, para que pudieran explorar cómo era Canaán, la tierra que Dios les había prometido, tierra por la cual Él había dicho que se las iba a dar. Entonces Dios los manda a ir. Estos 12 varones van, recorren durante 40 días a este lugar y llegan y ven si efectivamente es una tierra que fluye leche y miel. Eso dice el relato. De hecho, ellos llevan como una muestra de los frutos de esta ciudad, pero hay un tema ahí. Y es que cuando ellos llegan o ven esta ciudad, se dan cuenta que hay ejércitos, hay hombres fuertes, los cuales al parecer serían difíciles de derrotar. Dios les había dicho que les iba a dar una tierra prometida, pero ellos ven que tienen que vencer a gigantes incluso, y como que empiezan a dudar un poco del poder de Dios, empiezan a dudar de las promesas de Dios. Entonces cuando vuelven estos 12 hombres, hay dos grupos. Hay 10 hombres que derechamente se arrepienten de todo y dicen, mejor retomemos a Egipto, vamos a morir acá. Y por otro lado hay 2 que dicen, no, si Dios está con nosotros, Dios ha prometido que nos va a dar esta tierra, por tanto confiemos en Él. Entonces está esta división dentro de Israel. Y acá salen estos dos personajes que son Josué y Caleb, que son los dos varones que confiaron en el Señor. Estos dos varones le dijeron al pueblo, si Dios nos ha prometido esta tierra, Él la va a dar. A pesar de que hayan hombres fuertes, a pesar de que esté custodiada por ejércitos, Dios es fiel y Él nos va a dar la tierra. Sin embargo, estos 10 varones que eran más temerosos, en el sentido de que tenían miedo a estos hombres fuertes, ellos dudaron. Ellos, por decirlo de alguna forma, influenciaron al pueblo a querer volver a Egipto. Incluso ellos decían, estábamos mejor en Egipto. ¿Cómo es que el Señor nos trae hacia acá al desierto y ahora nos va a hacer morir ante estos hombres? Pero Josué y Caleb dicen, no, confiemos en el Señor. Y ahí vemos que Dios condena y enjuicia esta actitud de Israel. Y Él les dice de que a causa de esa desobediencia o incredulidad, estos hombres o estas generaciones no iban a ver la tierra prometida. Y ahí vemos el castigo que Dios le da a este pueblo. La historia nos narra que al día siguiente el pueblo intenta hacer caso a Dios, pero van obviamente sin la confianza, sin la fe en Dios, y ellos intentan luchar y terminan siendo derrotados. Entonces nuevamente vemos este juicio de Dios. ¿Qué es lo que yo quiero destacar de esta historia que está ahí en Números, capítulo 13 y 14, que yo le invito a que la lea? Es la historia del juicio de Dios a esta generación que no pudo entrar a la tierra prometida, que no pudo entrar a Canaán, que no pudo entrar al reposo de Dios. Y esta historia es bien interesante porque es la que va a usar el autor de Hebreos para ilustrar tanto en el capítulo 3 como en el capítulo 4, la idea del reposo de Dios. Por tanto, vemos que en esta historia de Números se nos narra este contraste entre la fe del pueblo de Dios, pero por otro lado la incredulidad que estaba ahí en el pueblo. Israel tenía dos opciones: o confiaba en Dios, en ese Dios del cual habían visto todo su poder. Hermanos, habían salido de Egipto, habían visto el poder de Dios.
o incredulidad y rendirse ante los poderes de aquellos hombres que estaban ahí gobernando. Israel tenía que escoger si confiaba en Dios o confiaba en las circunstancias. Y esa misma historia el autor de Hebreos va a usar para reflejarnos esta idea de la incredulidad. Por tanto, la predicación de hoy, hermanos, la he titulado El peligro de la incredulidad. Porque ciertamente es un llamado que el autor de esta epístola nos hace a tener cuidado cuando muchas veces dudamos del poder de Dios. Y para comenzar, hermanos, solamente de forma rápida, recordarles los 3 tips hermenéuticos que estamos usando. Entender la revelación progresiva de las Escrituras, que a medida que va avanzando va complementando la idea. En segundo lugar, la unidad narrativa, tanto Antiguo como Nuevo Testamento tratan la misma idea. Y por otro lado, y esto es lo que nos va a ayudar en estas predicaciones, es que debemos interpretar el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Estos principios son claves para interpretar. Cuando hablamos de hermenéutica nos referimos a interpretar, ¿ya? Y por otro lado, esta idea de Antiguo Testamento, promesa, y Nuevo Testamento es cumplimiento. También recordar cuáles son los receptores de esta epístola. Judíos que querían volver a la ley, querían volver al Antiguo Testamento, al Antiguo Pacto. Por otro lado, habían creyentes genuinos que creían en Cristo, que habían entendido que Cristo era el cumplimiento de la ley. Y por otro lado, teníamos solamente profesantes, personas que tenían una fe vacía, que estaban ahí por estar solamente. A estos 3 grupos el autor les escribe. Y recordar también de que estos personajes estaban siendo perseguidos a causa de la fe. Por tanto, quiero yo destacar, hermanos, 3 ideas que yo veo en este texto, que nos va a ayudar a entender esta idea de la incredulidad y cómo el autor va a trabajar estos conceptos. Y en primer lugar, en los versículos del 1 al 6 vamos a ver de que Jesús es superior a Moisés. De hecho, la Reina Valera así le pone por título: Jesús es un mejor Moisés, es superior que él. En segundo lugar, quiero invitarles a que reflexionemos de que somos llamados a confiar en el poder de Dios, versículo del 7 al 11. Y finalmente, del versículo 12 al 19, se nos va a presentar cómo cuidarnos, cómo cuidar nuestro corazón de la incredulidad. Porque ciertamente estamos expuestos a muchas veces caer en la incredulidad. Por tanto, vamos a trabajar estas 3 ideas en relación a Jesús superior a Moisés. Somos llamados a confiar en Dios y en tercer lugar nos invita y nos da tips de cómo cuidarnos para no caer en la incredulidad. Y en relación al primer punto, cuando menciona que Jesús es superior a Moisés, el autor a la carta lo que hace es conectar todo lo anterior para presentarnos a Cristo como el mejor Moisés. Él parte el capítulo 3 diciendo, por tanto. Es un conector, es una palabra que une ideas. Y esto claramente está relacionado con el capítulo 1 y 2, que nos hablaba de que Jesús es superior a los ángeles, que Jesús era el mensaje perfecto de Dios, Jesús era el mensajero por excelencia de Dios. Pero también veíamos que Jesús es el verdadero Hijo del Hombre, es el nuevo Adán, el nuevo hombre que viene a sacarnos de este problema. Es el Dios encarnado que nos sustituye, que intercede y ahora está reinando. Eso es lo que nos presentan los capítulos 1 y 2. Y estas ideas son las que toma el autor para seguir desarrollando esta idea de que Jesús es superior a lo que está en el Antiguo Testamento. Si tuviésemos que hacer una encuesta y consultar a los judíos, ¿cuáles son los personajes del Antiguo Testamento que son más preponderantes o que son más, por decirlo de alguna forma, influyentes en la historia? Lo más probable es que mencionen a Moisés. De hecho, Moisés es uno de los personajes más recordados y reconocidos. Podría ser también Abraham. Algunos también dicen David e incluso Elías. Son
me atrevería a decir, los personajes más preponderantes del pueblo de Israel que rescatan esta idea del antiguo pacto. Pero ciertamente Moisés tiene un significado especial para el pueblo de Dios, para los judíos. Y es porque a través de Moisés, Dios les dio la ley. Moisés fue un profeta, Moisés fue un líder, un legislador. Moisés actuó como mediador. Fue un hombre con autoridad y que incluso hablaba directamente con Dios. Ese es Moisés. Por tanto, lo que el autor está haciendo es que nos lleva a poner esto en la mirada. Moisés era todo eso, pero Jesús es superior a Moisés. Versículo 1 en adelante. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamado celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno éste. ¿Cuánto tiene mayor honra que la casa el que la hizo? Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo, sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Lo que nos está diciendo acá el autor de esta carta es que Moisés respondió fielmente al llamado del Señor. Él construyó o formó esta casa que era el pueblo de Israel. Pero lo que nos va a decir acerca de Jesús es que Él creó esta casa, que Él está antes que Moisés y Él creó a Moisés. Y es interesante también, hermanos, notar que el autor de esta carta, en primer lugar, llama a los cristianos, a los creyentes, como santos llamados a ser participantes de Cristo. Y eso es lo que está en el versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamado celestial. Lo que está recordando acá es que el creyente es santo en el sentido de que es apartado del pecado, es apartado del mundo con un propósito. Y eso es lo que le está diciendo a los receptores de esta carta. Si ustedes efectivamente han sido apartados del mundo, han sido llamados por el don celestial, tienen que escuchar esto. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Jesús es llamado apóstol, lo cual significa enviado. Cuando se habla de apóstol es enviado. Porque ciertamente Jesús es el primer apóstol, es el primer enviado por el Padre a morir por sus hijos, enviado por el Padre a restaurar la creación. Pero por otro lado nos presenta a Jesús como el sacerdote, aquel que intercede, aquel que representa a su pueblo. El autor de esta epístola nos lleva a tener en mente a Jesús, el que fue enviado por el Padre a interceder por nosotros. Y lo que quiere lograr el autor es mostrar que si Moisés, que es una criatura que fue usado por Dios, fue fiel al llamado que Dios le dio, Jesucristo, que es el Dios creador, que está antes que Moisés, es aún más fiel al llamado que se le dio. Por tanto, lo que está diciendo es que la obra de Cristo es una obra perfecta, porque Jesús cumplió fielmente lo que Dios le demandó. Y por otro lado, Cristo tiene una mayor gloria que Moisés. Entonces imagínense, si para el judío Moisés es un personaje relevante, aún más y más glorioso debería ser Jesucristo. Y eso es lo que nos quiere enseñar el autor de esta carta. Y así como Moisés lideró al pueblo en el desierto, ahora Jesús es quien lidera a su pueblo en este camino espiritual. Entonces lo que está haciendo el autor es tomar este relato histórico
de el paso por el desierto, guiados por un libertador, para mostrarnos que Jesús es un mejor Moisés. Así como el pueblo fue liberado y guiado, nosotros somos liberados del pecado y guiados por Jesús, que es un Moisés con mayor gloria, que es un Moisés que está por sobre todas las cosas y gobierna sobre la creación. Y es interesante, hermanos, cómo la Biblia y sobre todo el Nuevo Testamento trabaja esta idea de Moisés y Jesús, Moisés y Cristo. Si usted recuerda la transfiguración, que está en Lucas 9, del versículo 28 en adelante, va a decir lo siguiente sobre Jesús. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube, y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. A él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Esta historia es maravillosa, porque nos muestra que Jesús es el cumplimiento de la ley y los profetas. Moisés, la ley; Elías, los profetas. Y fíjense el instinto natural de los discípulos de Jesús, en este caso Pedro. ¿Qué es lo que dice Pedro? Bueno, está Jesús y aparecieron estos 2 personajes históricos de Israel, hagámosle unas enramadas para los 3. Pero ¿qué es lo que dice acá el Señor? A él oíd, a Jesús. Él es la voz profética por excelencia. Él es el cumplimiento de lo que estos 2 otros personajes estaban anunciando. Jesús es el cumplimiento de la ley de Moisés. Jesús es el cumplimiento de lo que anunciaban los profetas. Es por eso que estos 2 personajes desaparecen. Es por eso que estos 2 personajes no son relevantes en este relato. Porque es a Jesús a quien hay que oír. Jesús es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Juan, cuando escribe su Evangelio, en el capítulo 5, él dice lo siguiente, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús está diciendo eso. Vean las Escrituras, que éstas hablan de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? Jesús lo que hace es confrontar esta confianza que muchas veces los judíos tenían en la ley de Moisés. Ellos pensaban que a través de guardar las prácticas de la ley estaban agradando al Señor. ¿Y qué es lo que dice Cristo? Si ustedes tienen a Moisés,
pero no creen que yo soy del cual habla Moisés, ustedes están condenados. Moisés los condena. La ley los condena. Yo soy el cumplimiento de Moisés. Yo soy de quien Moisés habló. Pablo a los Gálatas nos muestra que la ley nunca fue el fin, sino el medio. Capítulo 3, versículo 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Cuando se habla de la ley, Moisés. Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. Pablo está aplicando esta misma lógica. La ley tenía como objetivo llevarnos a Cristo. La ley tenía como objetivo mostrar el pecado y mostrar la necesidad de Cristo. La ley fue un ayo, fue un guía, un acompañante que tenía que llevarte a la gracia, a la fe. Por tanto, si tú pones tu fe, tu esperanza en la ley, pones tu fe, tu confianza en cumplir mandatos para que Dios te salve y te ame, estás condenado. Eso es lo que dice la Escritura. No entendiste el Evangelio. Si tú crees que a través de buenas obras Dios te va a amar y te va a salvar, no has entendido el Evangelio. No has comprendido por qué Cristo vino a la tierra. Confiar en la ley de Moisés es desechar a Cristo. Confiar en que tenemos que mirar a Moisés es negar que Cristo es el cumplimiento de la ley de Moisés. Y la Escritura es clara al decirnos que Jesucristo es el cumplimiento de la ley. Romanos 3:20 dice lo siguiente: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Dios salva y justifica gratuitamente a través de la fe. No son las obras. Tú no tienes que ver la ley de Moisés como una forma de agradar a Dios para que te salve. La ley tiene el propósito de mostrarte tu pecado. Por tanto, no estamos diciendo de que vamos a desechar la ley de Moisés. No estamos diciendo que vamos a arrancar las hojas del Pentateuco. No, lo que estamos diciendo es que la ley tiene una misión dentro de la vida cristiana: mostrarnos nuestra incapacidad de agradar a Dios. La ley es un espejo ante el cual tú te miras y te das cuenta lo vil pecador que eres. Para eso es la ley. Para eso estuvo Moisés. Para guiar al pueblo en su necesidad de un Salvador. Por tanto, terminado el ministerio de Moisés, terminado el ministerio de Elías, la transfiguración nos muestra eso. Jesús es ese cumplimiento. Jesús es lo anunciado en la ley y en los profetas. Por tanto, si tú tienes fe en Cristo, has agradado a Dios. Has cumplido lo que Él demanda. Y no estás atado a la ley, esa ley que condena. Si tú no tienes a Cristo, estás condenado por la ley. Si tú no tienes a Cristo, Dios te juzgará por la ley. Y te darás cuenta de que no puedes cumplir ningún mandamiento por tu condición caída. Pero en Cristo tenemos esperanza, porque Cristo es superior que Moisés. Moisés no salvó a nadie. Moisés no justificó a nadie. Moisés fue un pecador, igual que tú. Pero Jesús sí nos salvó. Jesús sí nos representa. En segundo lugar, hermanos, y apuntando a esta idea de la incredulidad y que somos llamados a confiar en Dios,
Los versículos 11, del 7 al 11, nos van a recordar qué es lo que dice la palabra de Dios. Y el autor va a partir de la siguiente forma, por lo cual, como dice el Espíritu Santo. Lo señala en tiempo presente, como dice, no es como dijo, sino que como nos dice ahora. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Qué es lo que está narrando acá el autor de los Hebreos? Está recordando la historia que les mencioné al inicio. Esta especie de provocación, que es cuando el pueblo mostró la incredulidad hacia el poder de Dios. El pueblo había conocido el poder de Dios, había visto lo que Dios era capaz de hacer. Y aún así, en ese momento de prueba, cuando fueron informados de que la ciudad estaba gobernada por hombres fuertes, dudaron y no confiaron en la promesa de la tierra prometida. Y es por eso que Dios los castigó. Y el autor nos remonta a esa historia, pero también nos remonta al Salmo 95, que ciertamente relata esta historia también, y que nos muestra cómo debe ser nuestro carácter realmente de personas que creen en el Señor. El Salmo 95 nos va a presentar estas dos caras de la credulidad, aquel que cree y aquel que no cree. Y en primer lugar nos muestra a aquel que sí cree en Dios, aquel que vive para Él, aquel que le adora. ¿Y cómo parte este salmo? Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Jehová es grande, nuestro Dios es grande. Y eso fue lo que olvidaron los israelitas en el desierto. Se olvidaron que ese Dios grande, ese Dios que está por sobre todos los ejércitos, les había prometido esa tierra. ¿Qué es lo que sigue diciendo? Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. En ese es el Dios en el cual confiamos. El que creó todas las cosas, el que sostiene todas las cosas. Y fíjense cómo el autor de los Hebreos nos muestra y nos recuerda que Jesús es el que creó todas las cosas. Jesús es el que creó todas estas cosas y Él está antes que Moisés. ¿Y cómo respondemos ante esto? Versículo 6. Venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano, si oyereis hoy su voz. Hermanos, si tú estás oyendo la voz del Señor, si estas palabras que estoy predicando están llegando a tu corazón, es porque tú eres una oveja de su prado. Y Dios está capacitado para escuchar. Y si estas palabras a lo mejor te sienten vacías, o incluso sin sentido, o te aburren, podría ser de que aún no estás en su redil. Como podría ocurrir con estos judíos que estaban escuchando estas palabras. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Como en Meriba, como en el día de Masad y en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga en su corazón y no han conocido mis caminos. Fíjense cómo la palabra de Dios relaciona la incredulidad con no conocer los caminos de Dios. Por tanto, juré en mi furor que no entrarán
en mi reposo. Hermanos, somos llamados a examinarnos en qué Dios estamos creyendo. ¿Estamos creyendo en el Dios de la Biblia? ¿En el Dios que ha mostrado todo su poder, tanto en la historia como en nuestra vida? ¿O muchas veces las circunstancias de la vida pareciera que están por sobre Dios? ¿O muchas veces pareciera de que Dios no es soberano sobre ciertos eventos en nuestra vida? Y así como estos israelitas dudaron del poder de Dios, muchas veces nosotros también, al ver las adversidades, problemas difíciles, podemos estar dudando de Dios. Y Dios nos llama a tener cuidado con la incredulidad. Porque desconfiar del poder de Dios, desconfiar de lo que Él es capaz de hacer, trae también sus consecuencias. Y el pueblo de Israel las vivió en el desierto. Por tanto, esta carta a los hebreos va a tener este tinte de muchas veces confrontar. Si así como en el pasado Dios fue firme con su revelación y todo acto de rebeldía contra su palabra fue juzgada, el autor nos dice, si tú rechazas a Cristo y su mensaje, aún peor es. Ahora bien, si así como en los tiempos de Israel en el desierto, el pueblo fue incrédulo y dudó del poder de Dios y sufrió las consecuencias, rechazar la fe, rechazar a Cristo como el Dios encarnado y el Salvador, también tendrá sus consecuencias. Y es nuestro deber advertirles de eso. Si tú no estás en Cristo, la ley te condena y sufrirás las consecuencias de la incredulidad. Ahora bien, hermanos, estamos en un panorama quizás oscuro, siendo confrontados por la palabra. Pero quiero animarles a que con la misma palabra podamos ver cómo Dios nos ayuda para examinar nuestro corazón y ver si hemos caído en la incredulidad. Y si es que hemos caído en eso, cómo también salir de ahí. Versículo 12 al 19. ¿Qué es lo que dice? Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por manos de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron y cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Esta parte final nos recuerda nuevamente esa historia. Pero hay cosas interesantes que yo quiero destacar, hermanos, para que luchemos y podamos prevenir esta idea de la incredulidad. Y el versículo 12 nos va a decir que tenemos que cuidar el corazón. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Por tanto, si a ti te preocupa esto de la incredulidad, lo primero que tengo que decirte o invitarte es que examines tu corazón. ¿En dónde está tu corazón? ¿A quién adora tu corazón? ¿Quién es el Dios de tu corazón? Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón,
porque de él mana la vida. Otra versión va a decir, cuida tu corazón, porque él guía o determina tus actos. En primer lugar, hermanos, cuidemos el corazón. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Debemos tener cuidado, hermanos, con nuestro corazón. Somos llamados constantemente a autoexaminarnos y ver en dónde está nuestro corazón. No vaya a ser que terminemos en la incredulidad. En segundo lugar, animar a otros. Versículo 13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Habla de animar, de exhortar, o como también se diría en el original, paracaleo. Yo creo que más de algunos se acordará de esa palabra. Animar unos a otros. ¿Cómo prevenimos la incredulidad? ¿Cómo prevenimos muchas veces caer en las dudas? ¿Cómo prevenimos muchas veces desconfiar de lo que Dios ha hecho por nuestras vidas? Dios nos ayuda, nos anima a que nos exhortemos unos a otros, a que nos animemos. Y la pregunta es, hermanos, ¿estamos realmente exhortándonos unos a otros? ¿Estamos realmente acompañándonos unos a otros? ¿Estamos realmente preocupándonos de que alguien caiga en incredulidad? ¿Estamos confrontando el pecado? ¿Estamos animando a los más débiles? Yo creo que son preguntas que nos exponen ante lo que Dios quiere que realmente hagamos como iglesia. Y aquí ciertamente fallamos, porque nos cuesta exhortar, nos cuesta animar, nos cuesta ayudar al débil. Faltó el hermano, o su fe está ahí bien bajo. ¿Qué hacemos? A veces ni siquiera lo llamamos, a veces ni siquiera nos preocupamos de él. El autor de esta epístola nos dice, cuida el corazón de tus hermanos, anímalos. Si han dudado, si se han decepcionado, acompáñales, dales ánimo. Están luchando por el pecado los tiene presos y no los deja vivir para Dios. Ora por ellos, guíalos, ayúdalos. Y muchas veces nos cuesta hacer eso, hermanos. A veces el hermano deja de venir, bueno, se fue. El Señor lo traerá. Sí, el Señor lo traerá. Pero ¿cómo lo va a traer? A través de la iglesia. A través de usted. Por tanto, esta palabra nos invita a no ser negligentes con nuestra fe. Si tenemos luchas en donde dudamos, en donde nuestra fe flaquea, el Señor nos llama a ser iglesia unos con otros, a estar ahí para aquel que lo necesita. Y nos recuerda eso, de que somos parte del pueblo de Dios, del cuerpo de Cristo, versículo 14. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Hermanos, Dios ha iniciado una obra en ti. Si Dios te ha llamado y efectivamente has creído, Dios ha iniciado una obra en ti que la perfeccionará. Estás unido a Cristo. Si tú tienes a Cristo, vas a retener la fe. Si tú estás realmente en Cristo,
Tú no vas a ser un incrédulo que va a rechazar a Cristo el día final. El Señor perfeccionará esa fe en ti. Pero yo quiero hablarles también a aquellos que a lo mejor aún no tienen su fe en Cristo. Porque somos llamados también a invitar a aceptar a Cristo a través del Evangelio. A aquellos que aún no le reconocen como su Salvador. Si Cristo no está en tu vida, tú eres un incrédulo. Si Cristo no está en tu vida, al igual que esos israelitas en el desierto, sufrirás el juicio de Dios. Dios te llama y te invita a que tengas a Cristo en tu vida, a que por fe aceptes lo que Dios te ha dado en la cruz gratuitamente y que seas justificado gratuitamente a través de la obra de Cristo. El versículo 15 dice: entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y para entender esto hay que conectar toda la Biblia, hermanos. ¿Eres tú de aquellos que oyen la voz del Señor? ¿Eres tú de aquellos que hacen caso a la voz del Señor? No escuché ningún amén. Me preocupa. Porque Jesús, ¿qué es lo que Él dice? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Si tú eres oveja del Señor, vas a oír la voz de Él. Si tú eres llamado por el Señor, vas a escuchar las palabras y le vas a seguir. El Señor perfeccionará su obra en ti. Y eso se va a ver a través de la obediencia. Versículo 16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Dios lo que está haciendo acá es recordar la historia. Y nos está mostrando de que estos judíos que estaban en el desierto habían sido testigos del poder de Dios. Habían sido testigos de los milagros de Dios. Sin embargo, cayeron en la incredulidad. ¿Qué es lo que está diciendo el autor? Que el verdadero creyente, que el verdadero cristiano no se fortalece o no cimienta su fe a través de los hechos sobrenaturales. El verdadero cristiano fortalece su fe a través de la Escritura. Por tanto, eres llamado a buscar a Dios a través de su palabra y no a través de cosas extraordinarias. Porque su palabra nos recuerda. Ellos fueron testigos de eso. Vieron el poder de Dios y aún así fueron incrédulos. Dios te llama a que a través de la Escritura tú lo obedezcas. Que a través de la Escritura tú seas fiel a la palabra del Señor. ¿Qué lugar tiene la palabra de Dios en tu vida? ¿Estás siendo guiado por la palabra de Dios? ¿Estás leyendo la Biblia día a día? ¿Se lee la Biblia en tu casa? ¿Es la palabra de Dios la que dirige tus caminos, tus decisiones? ¿O estás todavía esperando a que Dios te hable y te revele las cosas que tienes que hacer? Dios ya habló y lo hizo a través del Hijo. Dios te llama a que escuches al Hijo a través de su palabra. Y finalmente, hermanos, vemos nuevamente las consecuencias de la incredulidad. Versículo 17 al 19. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Este es un llamado claro, hermanos. Es un llamado claro para todos aquellos que no tienen comunión con Dios. Todos aquellos que van y asisten a la iglesia por mera tradición o costumbre. Aquellos que van a la iglesia porque encuentran bonito
la religión, o aquellos que se acercan a Dios solamente para sus beneficios o cuando tienen problemas. Cuando tratamos con un Dios santo, hay que tener cuidado. Y es nuestro deber también advertir de aquello. No juegues con Dios. Así como Dios condenó e hizo juicio con aquellos que fueron incrédulos, así también lo hará con todos aquellos que le rechazan. Dios no quiere que tú tengas una simple simpatía con la fe. Dios no quiere que tú asistas a la iglesia para que te sientas bien. De eso no se trata el Evangelio. El Evangelio se trata de que Dios sea el Rey de tu vida. Amén. Y que tu vida refleje que conoces al Señor. Amén. Que rindas tu vida y que cada ámbito de tu vida sea para Él. Dios te invita a confiar en Él. Si has visto la fe como una forma de hacer vida social, como una forma de no aburrirte los domingos, o como la instancia de ir a la iglesia para encontrarte con tus amigos, pero no tienes a Cristo, cuidado de eso, porque te estás comportando igual que un incrédulo. Y Dios hace juicio con los incrédulos. Por tanto, hermanos, aférrate a Cristo. Aférrate a Cristo. Si aún no has rendido tu vida a Él, Dios te llama y te invita a que a través de Cristo vivas para Él. Y si ya has tomado esta decisión de vivir para Cristo, porque has entendido que Dios te ha amado desde antes de la fundación del mundo y te ha traído a una nueva vida, Dios te llama a que te fortalezcas aún más en Cristo, que te aferres a Él, que sigas perseverando, porque Dios perfeccionará esa obra hasta el día final. Si tienes pruebas, si tienes luchas, si tienes dudas, si a veces pareciera que Dios se ha olvidado de ti, déjame decirte que Él no se ha olvidado de ti, que Él te sigue amando. Si Él te llamó y te hizo parte de su redil, Él no te dejará. Estás seguro en Él. Y Dios te invita a que dejes todas tus cargas en Cristo, a que dejes todos tus problemas y todas aquellas cosas que te afligen en Cristo, porque Él es el sumo sacerdote que intercede por ti, que se compadece por ti. Confía en Él. No confíes en ti. No confíes en la ley. No confíes en tus buenas obras ni en tu religiosidad. Confía en Cristo y mantente firme en Él. Oremos. Señor, te damos las gracias por esta jornada, Señor, en donde tú nos has recordado la importancia de estar firmes en ti, Señor. A recordar de que tú eres nuestro único Salvador. Tú eres nuestro único Redentor. En donde, Señor, podemos confiar y descansar, Señor. No es la ley. No son las ceremonias religiosas. No son los mandatos del Antiguo Testamento lo que nos hacen aceptos ante ti. Es la fe en Cristo. Es nuestra confianza en Cristo lo que nos lleva a ti, Señor. Ayúdanos a fortalecer nuestra fe, a que confiemos en Cristo. Señor, te pido que si en el día de hoy hay alguien que aún no te conoce, hay alguien que aún no tiene a Cristo como su único y suficiente Salvador, que tú muestres tu gracia y tu misericordia, Señor. Que tú obres en ese corazón y que pueda tener a Cristo como su Salvador. Así también te pedimos por cada uno de los que hemos hecho una pública confesión de fe, que hemos declarado que te conocemos y que Cristo es nuestro Salvador. Ayúdanos, Señor, también a no caer, a no tambalear, Señor, porque ciertamente muchas veces las pruebas, las dudas, nuestro propio pecado, Señor, nos hace dudar de tu amor, Señor.
El enemigo muchas veces nos acusa y nos confronta por nuestro pecado, Señor. Pero tu evangelio, tu palabra, nos muestra y nos revela de que nada nos va a apartar de tu amor, Señor. Ayúdanos a confiar en eso, en que podamos estar firmes y confiados en Cristo. A ser como esas ovejas que oyen esa voz, a que nuestro corazón sea cada vez más blando para recibir tu palabra, Señor, y no duro para rechazar tus mandatos, Señor. Ayúdanos a ser diligentes con nuestra fe, porque si hemos conocido tu palabra, tú demandas responsabilidad, Señor. Y hemos visto de que tú eres un Dios santo, un Dios justo, un Dios que castiga y que hace juicio por el pecado y la incredulidad, Señor. Líbranos también, Señor, del pecado. Líbranos, Señor, de tu ira, esa ira temporal que muchas veces podemos sufrir a causa de nuestra desobediencia. Haznos obedientes, Señor. Haznos fieles a ti, Señor, para que podamos gozar de tus bendiciones, para que podamos, Señor, cada día acercarnos más a ti. Te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.